Buenos días, hoy es martes 1 de junio del año 2021. Esta es la clase de Física 481, Termodinámica y Mecánica Estadística 1, que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Vamos entonces a retomar nuestra clase. Estábamos haciendo una introducción, ¿verdad? En la cual estábamos haciendo una comparación entre el enfoque macroscópico y el enfoque microscópico en el estudio de un sistema de N partículas. Habíamos visto que para poder resolver microscópicamente el problema, había que resolver la parte dinámica de cada una de las N partículas del sistema. Esto implicaba de alguna manera, pues, ya sea resolver la ecuación de Schrödinger, o si la situación tenía estaba dentro del límite, se podía utilizar las ecuaciones de Newton, o sea, la segunda ley de Newton. De cualquier forma, nosotros necesitábamos la interacción, o sea, el potencial de interacción al cual iba a estar sujeto las partículas, y habíamos visto que este potencial de interacción tenía las propiedades de que era un potencial de campo central, o sea, dependía únicamente de la separación entre las partículas, y además de ser de campo central, era aditivo por pares. Y vimos algunos ejemplos ahí de diferentes modelos, incluyendo uno de los más relevantes, que es el modelo, que son el de pozo infinito, el del potencial de Lennard-Jones y el modelo de la partícula libre, o sea, la partícula sin interacción. Bien, la solución de las ecuaciones de movimiento, o sea, de las ecuaciones que producen la segunda ley de Newton, para las N partículas no nos conduce directamente a la información macroscópica o termodinámica del sistema. O sea, resolver las 6N ecuaciones diferenciales, si esto fuera posible, no conduce a una solución del problema, no nos permite obtener las variables termodinámicas, es decir, en el caso de, por ejemplo, la presión, la temperatura, la energía interna, etcétera. Para eso, entonces, es que precisamente necesitamos el enfoque de la mecánica estadística. Aquí nosotros tenemos un esquema en el cual nosotros tenemos un conjunto de estados microscópicos. Aquí hay 6 diferentes estados microscópicos. Se les llama microestados. En cada uno de estos microestados hay una colección para los valores de la posición y del momentum de la partícula. Si lo quieren ver clásicamente o si lo quieren ver cuánticamente, hay una distribución de las partículas en los diferentes niveles de energía, si lo quieren ver cuánticamente. Todos estos son microestados diferentes, y estos microestados pueden perfectamente representar un solo macroestado, o sea, todos estos microestados pueden tener los mismos valores de la presión, volumen y la temperatura, ¿verdad? O sea, aquí el resumen de esto último es que entonces a un solo macroestado pueden haber asociados muchos microestados que son accesibles con este macroestado. Entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. La mecánica estadística desarrolla métodos que permitan establecer un puente, pues entre quién, entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. O sea, son los que le dan sentido a la dinámica molecular, o sea, a la aplicación de las leyes de Newton o de la mecánica cuántica a las partículas, y a la termodinámica, o sea, la conexión que hay, porque al final de cuentas la realidad es una sola. Las variables macroscópicas son una manifestación de lo que está ocurriendo ahí internamente, de lo que está ocurriendo microscópicamente. No pueden reflejar otra cosa. Son una consecuencia de lo que ocurre microscópicamente. Entonces, si le quiero ver de manera muy sencilla, la mecánica estadística desarrolla un nivel de curiosidad más a fondo que la termodinámica. La termodinámica nos da unas pocas variables y unas relaciones entre ellas, ¿verdad? Pero la mecánica estadística nos permite nosotros entender a fondo, entender en detalle por qué está ocurriendo, cuál es el arreglo microscópico que está ocurriendo, cuáles son las interacciones que hay entre las partículas, cuál es la dinámica que rige estas interacciones para que se reproduzcan estos valores macroscópicos. Los métodos que utiliza la mecánica estadística, nosotros vamos a ver que son probabilísticos, estrictamente probabilísticos, ¿verdad? Entonces,
la termodinámica la mecánica cuántica o clásica están unidas por el puente que es la mecánica estadística, quien utiliza la probabilidad, la teoría de probabilidad para poder resolver los sistemas. El planteamiento general del problema es el siguiente. Dado un sistema termodinámico compuesto por objetos microscópicos, que son pues partículas, se pretende determinar sus propiedades macroscópicas. Bueno, propiedades macroscópicas, las propiedades grandes como la presión, el volumen, la temperatura, la energía interna, la entropía, el campo magnético, el campo eléctrico, etc. Su ecuación de estado también, o sea, las propiedades macroscópicas, su ecuación de estado en términos de las características propias de dichos objetos, como ser la masa o el número de moles, ¿verdad? El tamaño o el volumen, la carga eléctrica, las fuerzas intermoleculares, el momento magnético, el momento de inercia, etc. Partiendo de la teoría atómica y molecular y utilizando métodos estadísticos. Entonces, ¿qué hace el asunto es, ¿verdad? Tenemos un sistema microscópico con N partículas y aplicamos un modelo dinámico, ¿verdad? Ya sea clásico o cuántico, aplicamos un método estadístico para poder hacer promedios y esos promedios los hacemos de alguna manera, los calculamos y los llegamos a comparar con los valores termodinámicos asociados, ¿verdad? Asociados. ¿Verdad? De eso se trata el asunto. ¿Me permiten un segundito, por favor, que quiero aquí arreglar una cuestión técnica? Muchas gracias por la espera. Entonces, aquí hicimos un panorama, ¿verdad? De las dos áreas que componen la física térmica, ¿verdad? La parte macroscópica y la parte microscópica, y que nosotros estaremos trabajando con las dos. En una primera instancia nos dedicaremos estrictamente a la parte microscópica, luego entraremos a ver la mecánica estadística, que es la parte microscópica, pero cada vez estaremos acudiendo a ver cómo estos desarrollos estadísticos de la mecánica estadística nos llevan a los resultados de la termodinámica. Voy entonces a pasar a la siguiente presentación para continuar. Bueno, para hacer eso nosotros vamos a comenzar estudiando lo que se llaman potenciales termodinámicos. Y para eso vamos a partir de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio de energía interna es igual al calor que recibe el sistema más el trabajo que el sistema hace sobre el medio. Entonces, esa es la primera ley de la termodinámica, que no es más que una manifestación del principio de conservación de la energía. Aquí nosotros le ponemos, pues ya le estoy poniendo aquí una barrita al diferencial de calor y al diferencial de trabajo, porque como les dije en las clases anteriores, estas cantidades, el calor y el trabajo, no corresponden a diferenciales exactos, sino que corresponden a diferenciales inexactos. Les mencioné que un diferencial exacto es aquel que tenía asociada una variable de estado, o sea que su cambio de un estado de equilibrio a otro no dependía del camino, cuando esas son las diferenciales exactas. Como por ejemplo, si yo tomo el integral de una diferencial exacta, el integral es delta de f. En cambio, si yo tomo la integral de una diferencial inexacta como el calor o el trabajo, la integral no es exactamente una delta, sino que es una cantidad acá que le llamamos delta minúscula, delta griega de Q, pero no lo puedo escribir esto como Q al final menos Q al inicio, como les decía yo.
porque no es una diferencial exacta. En el caso de una diferencial exacta, lo podemos escribir este delta como el valor de la variable al final menos el valor de la variable al inicio, ¿verdad? El valor de la variable al final menos el valor de la variable al inicio. Eso no se puede hacer con el calor. El calor no se tiene en los estados. Los estados no tienen calor ni trabajo. Los estados solamente, o sea, el calor y el trabajo solamente se transmiten, se hacen o se absorben en un proceso de un estado inicial a un estado final, pero no son valores asociados a un estado. Bueno, la segunda ley, que la recordamos la vez pasada, nos decía a nosotros que para procesos reversibles, el diferencial de la entropía era el dQ reversible entre la temperatura. Por lo tanto, el dQ reversible yo lo podía escribir como el producto de la temperatura por el diferencial de entropía. Entonces, si yo sustituyo en la primera ley de la termodinámica dQ reversible, voy a tener que du es TdS más dW. Y entonces aquí tenemos ya escrita en una ecuación la primera ley, pero en términos ya de la entropía de la temperatura y de la energía interna. Entonces, esa ecuación 1 se le llama la ecuación fundamental de la termodinámica. Y de aquí en adelante nosotros la estaremos resumiendo con las siglas EFT. Yo les recomiendo una cosa, que desde ahorita vayan construyendo un formulario, porque aquí aparece cualquier cantidad de relaciones. La termodinámica es increíblemente rica en relaciones, en expresiones, y entonces de repente ustedes, a la hora de resolver un problema, pueden utilizar una de esas expresiones y a veces no la recuerda uno y la tiene que deducir para resolver el problema, y entonces es bueno que vayan haciendo su formulario. Creo que el profesor Jorge tiene uno que hizo el periodo pasado y tal vez lo puede compartir con nosotros, ¿verdad, Jorge? Sí, está bien. Ok. La ecuación 1 es conocida como la ecuación fundamental de la termodinámica. EFT, la vamos a conocer con esas siglas. Este trabajo es un trabajo general, no se refiere a un trabajo específico de algún tipo. Es un trabajo generalizado. Entonces, un trabajo generalizado se puede escribir siempre como el producto de una fuerza generalizada y de un desplazamiento generalizado. Entonces, si llamamos fuerzas generalizadas a las XY y llamamos DY al desplazamiento generalizado conjugado, entonces aquí tenemos el desplazamiento generalizado DY conjugado a la fuerza generalizada XY. Normalmente estas DY son variables extensivas y estas XY son variables intensivas. Normalmente, ¿verdad? Entonces, esta es la forma general que ya adopta en términos de las variables termodinámicas la ecuación fundamental de la termodinámica. Le hemos dado cara al trabajo, ¿verdad? Y entonces yo voy a tener aquí una suma con tantos términos según sea el tipo de interacciones que haya. Si solo hay una interacción aquí, el sistema solamente se describe con 3 variables, de las cuales 2 son independientes, porque recuérdense que al haber 3 variables termodinámicas, hay una ecuación de estado y por lo tanto 2 variables son independientes. Por otro lado, si tengo 2 interacciones aquí, o sea, 2 términos de este tipo, entonces voy a tener 5 variables termodinámicas y 2 ecuaciones de estado, y por lo tanto solamente 3 variables independientes, porque para obtener, dado un número de variables, para obtener el número de variables independientes o grados de libertad del sistema, uno resta el número de variables original del número de ligaduras. En este caso, las ecuaciones de estado son ligaduras, porque son relaciones entre las variables independientes. Lo que más nosotros conocemos en esta estructura de la ecuación 2 son los sistemas hidrostáticos o sea, sistemas PV. Para un sistema PV, el trabajo es menos P por dB. El signo menos se hace porque el convenio es tal que nosotros ponemos positivo el trabajo cuando el sistema lo recibe y negativo cuando el sistema lo hace.
Por eso nosotros definimos el trabajo como la integral de menos PdV al comienzo, ¿verdad? Entonces, en particular, para ese sistema PV, el trabajo es menos PdV, y entonces tenemos la ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema hidrostático PV. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, esa descripción, y entonces aquí nosotros tenemos como variables independientes. Va a depender entonces cuáles tomemos como variables independientes, como vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, este es nuestro punto de partida para la ecuación 2 para analizar cualquier sistema termodinámico que tenga interacción eléctrica, interacción magnética, interacción elástica, interacción química, interacción mecánica, etcétera. En el caso de un sistema hidrostático, pues el trabajo es menos PdV, y esa es la forma particular que toma la ecuación fundamental de la termodinámica. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Estas notas ya a partir de la clase de ayer ya están en la forma escritas en látex. Pero yo siempre recurro a mis notas escritas porque esto es la mera original y yo aquí me manejo mejor. Pues tienen las dos versiones. Quiero más bien que me vayan dando retroalimentación de las notas escritas en látex, todos, porque, es decir, se las voy a pasar a Emilson también, porque como no tiene acceso a la plataforma él, para que ustedes, o tal vez Jorge se las puede compartir de una vez, Jorge, a Emilson las notas. ¿Ok? Las que me ha pasado hasta ahorita. Es que las que le pasé son las notas ya del curso, todas, las que hay de látex. Ah, sí, está bien. Las de Termo 1, las que escribió Güey el periodo pasado, antepasado. Sí, ya se las mando. Sí, es para que me vayan dando feedback, porque puede ser que tenga errores. Entonces ustedes las van comparando con estas, ¿verdad? Que son las manuscritas, que son las meras originales. Está bien. Ok. Entonces, nosotros podemos tener aquí, desde este punto de vista, en primera instancia, dos representaciones. Vamos a ver que hay más. Entonces, aquí tenemos en juego, pues, la energía, la temperatura, la presión, el volumen y la entropía. En la representación de la energía, entonces nosotros vamos a suponer que la energía es una función de la entropía y del volumen. ¿Por qué nosotros suponemos eso? Porque aquí tenemos que en la ecuación fundamental de la termodinámica tenemos la relación que está dada en términos del diferencial de entropía y de la diferencial del volumen. O sea que estoy suponiendo que la energía interna es una función de la entropía y del volumen. Y esa es la representación de la energía. Acuérdense que solamente son dos variables independientes nada más, porque solamente tengo un término de interacción aquí. Entonces yo voy a decir que la entropía, la energía interna, perdón, es una función de la entropía y del volumen, y a eso se le llama representación de la energía. Entonces suponemos que U es una función de S y B. Las variables independientes en este caso son entonces la entropía y el volumen. Si nosotros despejamos ds de la ecuación fundamental de la termodinámica, entonces vamos a tener que ds, pasando a dividir el t, es de U entre t más P entre t por d de B. Y podemos entonces escribir la representación de la entropía. En la representación de la entropía, entonces las variables independientes serían la energía interna y el volumen. Y entonces en la representación de la entropía se puede escribir S como una función de U y B, que serían las variables independientes. Ok, entonces de la ecuación fundamental de la termodinámica yo puedo encontrar dos representaciones. Una representación de la energía y una representación de la entropía. Va a depender entonces cómo escoja yo las variables independientes. Si yo escojo como variables independientes la entropía y el volumen, entonces tengo la representación de la energía. Y si yo escojo como variables independientes la energía interna y el volumen, tengo la representación de la entropía. Observen ustedes que las coordenadas termodinámicas independientes en este caso son extensivas. Tanto la entropía como el volumen son extensivas, al igual que la energía interna, ¿verdad? Sin embargo, no necesariamente las coordenadas independientes tienen por qué ser extensivas. También pueden ser intensivas.
Es decir, vamos a ver, precisamente a eso vamos a pasar, que hay representaciones en las cuales pasan a la categoría de variables independientes, la presión, que es una variable intensiva, y la temperatura también, que es una variable intensiva. Solo quiero recordarles, para que quede bien fijo, que la diferencia entre una variable extensiva y una variable intensiva. Las variables extensivas son aquellas que dependen del volumen. Es decir, que, por ejemplo, mientras más, o de la masa, del tamaño del sistema. Por ejemplo, el volumen es una propiedad extensiva, depende del tamaño del sistema. La masa es una propiedad extensiva. El número de moles es una propiedad extensiva. La entropía es una propiedad extensiva porque depende del tamaño del sistema. La energía también. Sin embargo, la presión no es una propiedad extensiva, es una propiedad intensiva porque es intrínseca a todo el sistema, igual que la temperatura. Las propiedades extensivas son aditivas, las propiedades intensivas no, ¿verdad? O sea, ustedes pueden encontrar, si tienen un sistema compuesto por varios subsistemas que están en equilibrio termodinámico, todos están a la misma presión y a la misma temperatura. Sin embargo, la entropía de cada subsistema, para encontrar la entropía total, se suma. Y la energía de cada subsistema, para encontrar la energía interna total, se suma. Esa es la diferencia entre una variable extensiva y una variable intensiva. La forma más común de visualizarla es cuando uno se encuentra con la masa y la densidad. Por ejemplo, la masa es una propiedad extensiva porque depende del tamaño del sistema. La densidad no, porque ustedes hablan la densidad de la madera. En cambio, ustedes dicen la masa de un bloque de madera de tanta longitud. Por ejemplo, la resistencia eléctrica es una propiedad extensiva porque depende del tamaño, depende del área y de la longitud del alambre. Pero la conductividad es una propiedad intensiva porque es propia del material. Ustedes hablan de la conductividad del cobre, la conductividad de la plata, etc. Entonces, quisiera estar seguro que ustedes han comprendido perfectamente la diferencia entre una variable intensiva y una variable extensiva. Quedo aquí 30 segundos por si tienen preguntas o comentarios. Voy a continuar entonces. En la praxis y dependiendo de la situación experimental en que yo me encuentre, vamos a tener nosotros la libertad de poder escoger qué variables independientes nosotros queremos. Estas variables independientes se les llama grados de libertad. Y esto va a depender de la situación particular, como les digo, que nosotros queramos. Es decir, ¿qué significa en el fondo esto? Que no solamente necesitamos S y B o U y B como variables independientes, pueden haber otras. Entonces, también eso significa que no solamente tenemos la representación de la energía y de la entropía, sino que podemos tener otras representaciones además de estas. Bien, vamos aquí a todavía seguir con estas representaciones. Voy a tomar la ecuación 3, que decía du igual a T de S menos P de B. Sabiendo que U es una función de S y B, yo puedo escribir la expresión matemática que corresponde a su diferencial exacto. Ustedes saben entonces que la diferencial exacta de una función de dos variables es, en este caso, la función U es la derivada parcial de U con respecto a S a volumen constante por D de S, más la derivada parcial de U a, perdón, aquí era así, con respecto a B a entropía constante por D de B. Esa es la diferencial exacta. Entonces solo tienen que comparar estas dos ecuaciones, la 3 con la 5, para que vean una relación que hay entonces de T con la parcial de U respecto a S y de P con la parcial de U con respecto a B. Entonces ahí concluimos nosotros que T es igual a la parcial de U con respecto a S a B constante y P es igual a menos la parcial de U con respecto a B a S constante. Pueden observar ustedes entonces que la primera derivada respecto a U, o sea, estamos tomándola respecto al volumen, perdón, la primera derivada de U es un desplazamiento, es la derivada respecto a un desplazamiento generalizado. Y el resultado de esto es una fuerza generalizada. Ustedes se acuerdan cuando estaban estudiando fuerzas conservativas, que ustedes obtenían la fuerza como menos el gradiente o menos la derivada parcial de U respecto a una de las dimensiones de posición. En este caso, entonces, por esa razón es que se les acostumbra a llamar a la cantidad U
potencial, se les acostumbra a llamar potencial a las cantidades como U. Se le llama potencial termodinámico. En este caso, la energía potencial, la energía interna es un potencial termodinámico. ¿Ok? La energía interna es un potencial termodinámico. ¿Verdad? Y vamos a ver que hay otros potenciales termodinámicos dependiendo cuál sea la escogencia que hagan ustedes de los grados de libertad. Es posible construir representaciones alternas a la energía o la entropía, en las que las variables termodinámicas independientes no solamente sean extensivas, sino que también sean intensivas, o que sean una mezcla de ambas, que unas sean intensivas y que otras sean extensivas. El método para poder hacer este cambio es el conocido método de las transformadas de Legendre. Para un sistema PV, por ejemplo, o sea, para un sistema hidrostático que tiene 3 variables, PV y T, y 2 grados de libertad, y partiendo de la representación de la energía, el esquema de las representaciones posibles es: yo puedo partir de la representación de la energía, que tiene S y B como variables independientes. Entonces yo puedo hacer un cambio de la entropía por la temperatura y un cambio de la presión por el volumen, o un cambio de la entropía por la temperatura y uno de del volumen por la presión. Entonces ustedes van a tener acá que, dependiendo cuál sea el cambio que hagan, entonces van a tener, esta es una transformación parcial y esta es una transformación total. ¿Por qué esta es parcial? Porque esta está dejando todavía el volumen como variable y esta está dejando todavía aquí la entropía como variable, ¿verdad? Entonces esta por eso es parcial, pero esta es total porque está cambiando las dos variables, está cambiando la entropía y está cambiando el volumen. La entropía por la temperatura y el volumen por la presión en la representación. Entonces, hay transformaciones de Legendre totales y hay transformaciones de Legendre parciales. Por ejemplo, si yo cambio la entropía por la temperatura, entonces, si yo cambio la entropía por la temperatura, yo voy a pasar de la energía interna, que es una representación U de S y B, a un nuevo potencial que le vamos a llamar F1, que va a ser una función de la temperatura y del volumen. Si yo cambio la energía interna, que es una función de S y B, o sea, si yo paso de la representación de la energía, que es una función de S y B, haciendo la transformación de cambiar el volumen por el negativo de la presión, entonces yo voy a tener que el nuevo potencial le vamos a llamar F2, que es entonces una función de S y P. Entonces, este es otro potencial. Miren que solamente pueden escogerse 2 variables independientes, porque es un sistema de 2 grados de libertad. Si yo, en cambio, hago una doble transformación de Legendre, cambio la entropía por la temperatura y cambio el volumen por el negativo de la presión, en ese caso, entonces, la energía, o sea, partiendo de la energía, que es una función de S y B, obtenemos un nuevo potencial que le vamos a llamar F3, que va a ser una función de la temperatura y la presión. Miren aquí hay un potencial que es una mezcla, que es función de las variables, en el cual las variables independientes se escogió 2 variables intensivas. Acá tenemos una variable extensiva y una variable intensiva. Y aquí arriba tenemos una variable intensiva y una extensiva. Entonces pueden ser solamente variables extensivas o una mezcla de las dos o variables solamente intensivas. Eso no importa. F1, F2 y F3 se le llaman potenciales termodinámicos. Igual yo podía obtener representaciones similares si partiera de la entropía, haciendo las transformaciones de Legendre que yo quiera. En nuestro caso, como veremos posteriormente, nos restringiremos a los casos de potenciales termodinámicos que se obtienen a partir de la representación de la energía. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Con esas, la expresión número 3 que encontró, serían
con variables extensivas, ¿no? Estas dos son variables extensivas, la temperatura y la presión. Intensivas, perdón. Estas son variables intensivas, ¿de acuerdo? La temperatura y la presión. Variables extensivas a variables intensivas. Ah, me equivoqué. La transformación va de variables extensivas a dos variables intensivas. La entropía y el volumen son variables extensivas y la temperatura y la presión son variables intensivas, ¿de acuerdo? Fue que me equivoqué. Eso que dije por último es lo correcto. ¿Está claro? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, acá vamos a considerar nuevamente la ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema PV de U es T de S menos P de B. Entonces, miren, aquí tenemos la temperatura T y la presión, que son variables intensivas, la entropía S y el volumen B, que son variables extensivas. Y tenemos entonces nosotros que las expresiones que habíamos encontrado antes, que la temperatura es la parcial de U con respecto a S a B y que la presión es menos la parcial de U con respecto a B a S, ¿verdad? Eso se debe a que, pues, el diferencial de energía interna es la parcial de U con respecto a S a B, entonces eso tiene que ser T, más la parcial de U con respecto a B a S, y eso tiene que ser entonces menos P. Entonces ahí tenemos estas dos ecuaciones que están ahí, ¿verdad? Y en conclusión, en este caso, las coordenadas termodinámicas intensivas del sistema se obtienen de la primera derivada, o sea, de la pendiente del potencial termodinámico respecto a la correspondiente variable extensiva conjugada. Eso es cuando el potencial depende de variables extensivas. Pues si hay una mezcla, entonces la derivada con respecto a la correspondiente variable va a dar la variable extensiva que corresponde o la variable intensiva que corresponde cuando están mezcladas. Muy bien, entonces voy a parar un momentito aquí para tomar asistencia y voy a regresar unos minutos para concluir la clase porque quiero dejar introducido aquí lo que es la transformada de Legendre. Entonces, solo espérenme un segundo porque voy a tomar asistencia aquí y luego voy a desconectarme e inmediatamente me voy a volver a conectar. Ya pueden irse retirando, ya tomé asistencia y estén pendientes de que yo vuelva a abrir la sesión.